El día de hoy vamos a ver 8 curiosidades de la sustancia, el electrolit maldito que se tomó Demi Moore para, según esto, mejorar su existencia y terminó toda hecha mosca a lo David Cronenberg. La escena donde Elizabeth da a luz a su versión joven, Sue, interpretada por Margaret Qualley, se rodó usando una combinación de animatrónicos muy sofisticados de más de $1 millón hechos de silicona para hacer el cuerpo que salía de la espalda de Demi Moore, aparte de varias prótesis que se aplicaron directamente sobre 2 dobles de Demi Moore, y para el corte de la espalda de Elizabeth se creó una cicatriz falsa con bordes de silicona blanda y un interior plástico translúcido que permitía que las agujas la atravesaran de forma realista, simulando tejido vivo. Esta escena donde Elizabeth da a luz a su doble malvada es de las escenas más impactantes que he visto en toda mi vida, la verdad. Desde que vi esta escena mi atención estuvo al 100% en la película, chulada de efectos prácticos sin CGI como me gusta. El cuerpo de Qualley fue cubierto con una mezcla de lubricantes y sangre falsa para lograr un efecto húmedo y visceral, simulando un parto grotesco e infernal. Este proceso tomó más de 6 horas, ya que Qualley debía de moverse con precisión para que las tomas coincidieran con las prótesis y con las marionetas. Puro arte. Margaret Qualley no es tan perfecta como se muestra en la película. Para resaltar esa perfección física de Sue, se utilizaron prótesis para acentuar las curvas de Margaret Qualley. La directora Coralie Fargeat se inspiró en Barbie y en Jessica Rabbit para el personaje de Sue. Las prótesis fueron aplicadas en los pechos, caderas y en los glúteos y estaban hechas de silicona suave para simular una piel impecable y luminosa. Coralie Fargeat le copió a la mosca de David Cronenberg para las texturas de la piel en las transformaciones, usando la misma fórmula que usó Cronenberg para preparar la silicona y que imitara el efecto de carne podrida. Para el dedo inicial de Elizabeth, ese dedo podrido, se usó una prótesis que tardó más de 2 horas de aplicación. También le echaron pigmentos que cambiaban de color con la luz para simular venas expuestas. No por nada The Substance recibió el Oscar a mejor maquillaje. En la escena final donde bañan a la audiencia en sangre se utilizaron aproximadamente 30,000 litros de sangre falsa. Esto se usó en la secuencia final donde la fusión de Elizabeth y Sue crea al monstruo definitivo, Eli-Sue. Fargeat y su equipo de 20 personas durante 11 meses de preparación usaron gelatina explosiva para las cabezas que explotaban y también usaron trajes completos de látex espumoso para el monstruo Eli-Sue. Para la transformación de Elizabeth Sparkle en un monstruo jorobado y demacrado similar al Gollum del Señor de los Anillos, Demi Moore pasaba más de 10 horas diarias en la silla de maquillaje. El proceso involucraba cubrir la mitad superior de su cuerpo con prótesis de silicona y látex espumoso, incluyendo una joroba, dedos alargados y hundimientos faciales. ¡Qué horror! Me encanta. En el clímax de The Substance, donde Elizabeth y Sue se fusionan para dar a luz a Eli-Sue, una criatura jorobada con 4 senos, se construyó con animatrónicos avanzados para el torso y para las extremidades, combinadas con muy poquito CGI para ayudarle a dar un toque más real. Nada como el uso de animatrónicos con CGI, esa combinación siempre será lo más elegante y lo más realista. El CGI debe de ayudar a los efectos prácticos, así como lo hicieron en The Substance. Por cierto, Eli-Sue fue inspirada en el jorobado de Notre Dame y en la pintura de Edvard Munch, El Grito. La directora Coralie Fargeat impuso un embargo total de imágenes de las transformaciones hasta Halloween del 2024. Nadie podía ver nada para preservar el impacto, y esto obligó a todo su equipo a trabajar en absoluto secreto durante la postproducción. Coralie Fargeat también actuó interpretando a Sue en una de las escenas finales. Mis respetos para Coralie Fargeat, es de los más grandes talentos que tiene Hollywood. ¿Tú ya viste la película de Revenge? También está dirigida por Coralie Fargeat, y si no la has visto la puedes ver en Amazon Prime, pero ojo, tienes que pagar por verla, aunque sí vale la pena. También te la recomiendo. Y ahora ya sabes por qué The Substance ganó el Oscar a mejor maquillaje. Se gastaron una verdadera millonada y cada centavo estuvo muy bien invertido. Hicieron las cosas como se debe de hacer, porque hoy en día la mayoría de las películas de terror abusa del CGI y los fans lo notamos, no somos tontos. El uso excesivo del CGI abarata las producciones, hace ver más chafa las películas
películas, el CGI es lo más fácil de hacer porque ya está hecho, pero crear muñecos, crear animatrónicos, maquillaje es un arte y requiere mucho trabajo. Mis respetos para todo el equipo de The Substance porque así es como debe de hacerse una verdadera película de terror. El CGI es solamente un apoyo para los efectos prácticos y bien usado los dos juntos, el resultado final es una chulada como lo hicieron con The Substance, ¿no lo creen? The Substance es ya una película de culto por todo lo que representa. Lo que más me gustó a mí en lo particular fue el regreso triunfal de Demi Moore, porque entrega una actuación brutal, vulnerable y aterradora que le valió aplausos de pie en Cannes y un lugar en las listas de mejores actrices del 2024. La forma en que explora el envejecimiento y los estándares de belleza imposibles es muy afilada, tan afilada como un bisturí. Te hace reír con lo absurdo, pero luego te golpea con horror puro cuando las cosas se pudren. Visual y técnicamente es un festín, colores neón vibrantes, efectos especiales que te dejan boquiabierto y una banda sonora que acelera el corazón de pánico. Me encantó la música, pero mucho ojo, esta película no es para puritanos, no es para débiles, hay sangre a raudales, hay desnudos frontales y giros que rayan en lo grotesco, convirtiéndola en una experiencia que se te graba en el cerebro y te causa malestar. Guácala, qué rico la verdad. Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Les gustó o no les gustó? Y si te gusta mi contenido, suscríbete a Crypto TV en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones por favor, porque esto me motivaría mucho a seguir creando contenido como este. Y si llegaste hasta este momento del video, házmelo saber con un comentario aquí en la cajita de comentarios para darte corazón. Y aquí en la pantalla final les voy a dejar el análisis que hice de La Sustancia, por si aún no lo han visto, te lo dejo aquí en la pantalla final, en la descripción y en el primer comentario fijo de este video, para que te sigas quedando con nosotros disfrutando de nuestro contenido y nos vemos en la siguiente entrega con la ayuda del creador.